Muy buenos días para todos, Dios los bendiga. Les deseamos un feliz domingo. Esperamos que todos se encuentren muy bien junto a sus familias, junto a sus seres queridos y sobre todo con la compañía de nuestro Señor. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Juan Carlos Bermúdez y sirvo junto a mi familia aquí en la Iglesia Bíblica Berea ya hace alrededor de unos 3 4 años. Hoy quiero que vayamos al libro de Hechos. Vamos a estar en el libro de Hechos y vamos a estar en el capítulo 7. Déjeme ponerle un poquitico en contexto de lo que vamos a hablar hoy. En estos días, en algunos mensajes que he estado compartiendo, hemos estado hablando acerca de la historia de Esteban, ¿verdad? Hablamos acerca de los servidores, de los diáconos, hablamos un poquitico de las características de Esteban, pero hoy vamos a hablar de un momento crucial en la vida de Esteban, y es cuando él es confrontado de una forma violenta y un poco abusiva por parte de las autoridades religiosas de su época. Y los líderes religiosos, sobre todo en cabeza del sumo sacerdote, volvió y le preguntaba que por qué había hecho eso. Entonces, él empieza como a dar un discurso muy preciso, muy puntual acerca de cómo Dios había venido obrando a través del pueblo de Israel. Y entonces llega un punto donde él utiliza unos cargos contra esos líderes religiosos. Y quiero que hablemos un poco de eso. Sé que puede sonar un poco fuerte lo que dicen estos versículos, pero quiero que lo estudiemos y vamos a estar analizándolo parte por parte. Y dejemos que sea el Señor a través de su Espíritu hablándonos, diciéndonos lo que debamos cambiar, reafirmando lo que debamos seguir haciendo, pero que sea Dios quien lo haga, ¿verdad? Vamos entonces a leer en el capítulo 7 los versículos 51 hasta el 53. ¿Listo? Hechos 7, 51 hasta el 53. Así que vamos buscando en nuestra Biblia. Y por eso quería colocarles un poquitico en el contexto, ¿verdad? Para que podamos entender por qué Esteban está hablando estas palabras tan fuertes. Entonces dice los versículos 51 al 53. Dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Vamos a orar un momento para poner este mensaje y que Dios prepare nuestro corazón. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas todo lo que necesitamos para tener una vida que te agrade, Señor. Para ser salvos, Señor, para caminar de la forma en que tú quieres, Señor. Padre Celestial, te pido, Señor, derrama de tu luz, de tu entendimiento sobre cada hermano que ve este mensaje, que lo va a escuchar, sobre cada familia que puede estar reunida viendo esta transmisión, Señor. Y escudriña nuestros corazones, Padre. Pero te ruego que nos ayudes a hacer siempre lo que es agradable delante de ti, Señor. Te doy gracias, Dios. Gracias por Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Me encomiendo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Entonces Esteban había sido arrestado con unos cargos falsos. Este era como el modus operandi de todo este grupo de líderes principales en Israel, ¿no? Sabemos que con Jesús hicieron lo mismo. Trataron de levantar cargos falsos contra el Señor Jesucristo. Y en este caso vemos que contra Esteban sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Entonces, me impacta algo, hermanos. Y es que Esteban
no tratando de defenderse, porque él no hizo eso ante el concilio. Él no trata de defenderse, no trata como decir, mire, esto no es así, esto no es verdad, sino que lo que hace Esteban es colocar clara cuál es la perspectiva espiritual que ellos debían seguir. Eso es desafiante. Tanto así que logró que en lugar de ser él el juzgado, él logró a través de esas palabras confrontar a ese concilio. Fue tremendo. Y de eso quiero que hablemos un poco en este domingo. ¿Cuánto tiempo llevaban esos líderes religiosos dirigiendo las cosas de Dios? Bueno, llevaban mucho tiempo. Lo tremendo es que eh, a pesar de tanto tiempo, ellos no tenían un cambio, no tenían una vida religiosa real, no había una verdadera devoción al Señor. La gran mayoría de todo este cuerpo del Sanedrín estaban muy lejos de Dios, estaban muy lejos de Dios, sin embargo ellos eran los que debían dirigir las riendas espirituales en el pueblo de Dios en ese tiempo. Pero estaban tan lejos de Dios, estaban tan fríos, tan apagados, estaban tan llenos de legalismo, de normas de hombres, estaban muy mal, estaban muy mal. Sin embargo, también esto nos muestra la paciencia de Dios, que Dios fue muy paciente al permitir que ellos pudieran seguir en ese cargo, pero obviamente llega un punto donde Dios decidió que ellos no representarían más a Dios como un cuerpo religioso, como líderes espirituales. Ellos estaban súper sumergidos en una falsa religiosidad. Y nosotros debemos tener cuidado con eso. Porque tengo que decir con preocupación, mis hermanos, que a veces yo veo gente que le gusta mucho estudiar la Biblia, le gusta estar en los debates, le gusta, no sé, empaparse de mucho conocimiento, pero a veces, perdónenme lo que voy a decir, pero tendemos a parecernos a esos líderes religiosos a los que Esteban le hablaba. De pronto sabían citar la ley de memoria, sabían todo, pero sus vidas ¿qué? Sus vidas seguían igual, sus vidas eran una apariencia, solamente pues se llenaban de orgullo por ser ese grupo espiritual principal, pero ellos no tenían nada con Dios. Estaban muertos por dentro, estaban secos, eran simplemente una apariencia, una fachada. Y yo quiero que Dios nos libre de esto, mis hermanos. Que Dios nos libre de eso, Dios nos libre de parecer, Dios nos libre de tener esa apariencia de, oiga, sí, yo lo veo en la iglesia todos los domingos, yo lo veo los miércoles, él dice que es cristiano, él tiene una Biblia en su casa, pero parecen, pero no, en realidad no son creyentes. Entonces, yo quisiera apuntar con este mensaje a esta preocupación, porque pues no quiero decir, y Dios nos libre de que tú seas uno de ellos, pero sí debemos tener mucho cuidado para no caer en esto. De pronto a veces, y lo digo por mí, o sea, voy a empezar por mí, a veces yo puedo tener algunos visos de fariseo y no me doy cuenta, o a veces sabiéndolo lo oculto. Entonces debemos tener cuidado con eso. Es mejor ser y no parecer, ser verdaderos creyentes. Es peligroso también cuando, por ejemplo, algunos pueden tener alguna autoridad, algún liderazgo en la iglesia a la que pertenecen o a esta iglesia. Debemos tener cuidado, aún en medio, si ya llevamos mucho tiempo de ser cristianos y entonces ya por llevar 5 años, 10 años, 15, entonces ya creemos que somos más maduros que otros, pero en realidad no hay fruto, no hay cambios, no hay nada de Dios. Debemos tener cuidado y entonces a veces nos metemos en un grupo que a mí me parece que es el grupo, uno de los más peligrosos que hay en la vida de fe. Y es el grupo que lo voy a titular los kamikazes espirituales. Y es que están tan cerca del pecado, están tan cerca a lo que los puede hacer caer y andan así con sus alas medio chamuscadas, medio quemadas, porque se acercan tanto al pecado. No, yo esta vez no voy a acercar, pero no, esta vez no voy a caer. Yo voy a estar ahí cerquita, voy a tener algún tipo de acercamiento
a los placeres, al pecado, a la inmoralidad, pero eso no me va a quemar. Yo los llamo los kamikazes espirituales. Entonces, este también es un llamado de atención a ese tipo de personas que ya no les importa la santidad, no les importa la intimidad con Dios, no les importa la coinonía con los hermanos. Debemos tener mucho cuidado con eso. Así que empecemos con algo, ya que hemos hablado de la introducción de este mensaje. ¿Cuáles debieran ser los rasgos de un verdadero creyente? ¿Cuáles debieran ser los rasgos que pueden identificarnos como verdaderos cristianos? Quiero que hablemos de 5 de ellos, y el primero es: un verdadero creyente se distingue porque cree en Jesucristo, porque cree en Jesucristo. Dice Marcos 16, del 15 al 16, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. ¿Qué es importante? ¿Será que simplemente por el hecho de venir a la iglesia eso te hace ya creyente, discípulo de Jesús? ¿Será que porque tú tienes la Biblia en tu celular, será que eso hace que tú seas un creyente? No necesariamente, porque Jesús dice aquí que el que crea en Él, el que crea en su evangelio, el que crea en Él, y creer en Él no es simplemente tener como la percepción de que Él existe, porque creer implica una relación personal, un sometimiento a Él como Rey, como Dios, creer que sin Él no hay salvación. Entonces es importante que un rasgo que nos debe identificar a nosotros como discípulos es creer en Jesucristo. Qué bueno que tú te hagas esa pregunta en esta mañana. ¿En verdad soy creyente en Jesucristo? ¿Es en realidad Jesucristo el Señor de mi vida? ¿Es a Él a quien le doy toda mi devoción, todo mi amor, todas mis fuerzas? ¿Es a Él a quien yo sirvo? ¿Es a Él a quien yo quiero agradar por encima de todo? Ese es el primer rasgo. Y tú debieras, delante de Dios, indagar si esto está en tu vida, si Jesús es tu Señor. Número 2, otro rasgo importantísimo de un verdadero discípulo es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Dice Hechos 2:38. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces la segunda característica, el segundo rasgo de un verdadero discípulo de Jesús es el arrepentimiento. Pedro dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Un verdadero discípulo quiere estar cerca de Dios y ¿qué hace? Cada vez que falla se arrepiente, confiesa su pecado y se aparta y vuelve a Dios, porque ¿para qué somos discípulos o para qué queremos ser cristianos si no vamos a estar cerca de Dios? Es que eso es lo más chévere. Lo más chévere es tener esa cercanía, esa coinonía con el Señor. Eso es lo más espectacular. Pero sabemos que a diario fallamos. Entonces ahí es donde un verdadero creyente vive arrepentido, se arrepiente, confiesa sus faltas, se aparta del pecado y vuelve a Dios. ¿Es esto parte de tu vida? ¿Es esto parte de tu vida? ¿Eres consciente de cada vez de que de alguna manera transgredes las normas de Dios? Y entonces eres consciente de que necesitas en arrepentimiento volverte a Dios, confesar tu pecado y apartarte de Él. Porque esto es parte del ejercicio de un creyente. Ahora, no quiero decir con esto que ya nunca pecamos. No, porque la verdad es que pecamos a diario. Pecamos con nuestros pensamientos, con cosas que dejamos de hacer, con otras que hacemos. Pecamos. Pero sin embargo, no quiere decir que esto sea la vida diaria del creyente. No estamos viviendo enfocados en pecar. Estamos enfocados en agradar a Dios. Pero a veces pecamos. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que es necesario que el creyente, un verdadero creyente, siempre echa a la mano una alta dosis de arrepentimiento. Se arrepiente.
se arrepiente. Y obviamente la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios está ahí tan lleno de gracia y de amor que a los arrepentidos Él los recibe, los limpia y los restaura. Entonces, es un buen hábito espiritual el tener en cuenta el arrepentimiento. Miremos otra característica importante que nos muestra que tú y yo podemos ser verdaderos discípulos. Quiero que leas conmigo Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La tercera característica de un creyente genuino es que comparte las cosas maravillosas que Jesús ha hecho por él. Comparte el Evangelio, comparte esa buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la tercera característica es esa. Es alguien que hace discípulos. Es alguien que va y cuenta las cosas que Jesús hace por él, que lo ha salvado, que lo ha hecho una nueva persona, que ha tomado sus temores, que le ha ayudado en sus problemas, que le ha ayudado en sus necesidades, que ha sostenido su hogar, su casa, su familia. En fin, me encanta ver esas historias de cómo algunas personas en los evangelios, Jesús hacía algo por ellos y ellos salían corriendo a contarle a otros. Por ejemplo, el Gadareno quería ir con Jesús, pero él le dijo, no, ve y cuéntale a los tuyos las cosas grandes que ha hecho Dios por ti. Entonces él fue a contar. Tenemos también la mujer samaritana, que el Señor le dijo, porque tantos maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces ella queda asombrada de ver cómo él conocía su vida y ella va a Samaria y cuenta, y muchas personas creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer samaritana. Entonces, yo digo, mis hermanos, por ejemplo, hace algunos días encontré que un amigo publicó en Facebook, bueno amigos, cuéntenme, voy a ver series. ¿Alguien me puede recomendar una? Y eso, mejor dicho, se llenó ese post de comentarios. Mire esta. Hasta yo le comenté. Si quiere saber cuál es la mía, después le cuento, pero ahorita no. Lo cierto es que todos tenemos algo que contar. Todos estamos maravillados por algo que ha sucedido o algo que nos mueve las fibras en nuestra vida diaria. Pero para un verdadero discípulo, sí o sí, tiene que ser Jesús. Tiene que ser Jesús, por encima de todo lo demás. Ahora, pues yo no quiero decir que está mal, que compartamos eso. Pero a lo que voy con este ejemplo es a que Jesús debiera ser lo que llena nuestros labios y nuestras conversaciones, lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Debiera ser eso. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, wow, qué bueno sería que nosotros, para mostrar ese rasgo de que somos verdaderos creyentes, hagamos discípulos. Digámosle, Señor, nunca he intentado, no sé cómo hacer un discípulo. Y si usted quiere saber, aquí estoy, mire, aquí está su amigo, su hermano, su pastor, quien le puede orientar, le puede guiar. Hermanos, cuando hay pasión, eso se hace naturalmente. No tenemos que estar diciendo, mire, vaya y haga discípulos. No, es algo natural. ¿O acaso cuando alguien le pregunta por una película, usted alguien lo obliga, oiga, tiene que contarle a todas esas personas que usted vio esa serie? No, es algo que nace del corazón. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender hoy que una de esas características de un verdadero creyente es que hace discípulos, cuenta a otros. Por ejemplo, hagamos una pausa y haz memoria en esta semana qué hizo Dios por ti. Haz memoria, algo con lo cual Él te haya bendecido, de pronto Él te levantó de la tristeza, de pronto Él te abrió una puerta, tantas cosas que hace el Señor a diario, y eso de las que nos damos cuenta. ¿Por qué no utilizas eso para hablarle a otros de Jesús? De pronto tú conozcas a alguien que esté en problemas y de verdad, una de los mandatos del Señor es, sí, vayan y hagan discípulos. Dios es grande o no. O estoy equivocado, es que Dios no hace cosas grandes en nuestras vidas, ¿cierto que sí? Entonces,
vayamos a contarle a otros todo lo que el Señor ha hecho y hagamos seguidores, seguidores de Jesús, no seguidores de nosotros, sino seguidores de Jesús. Eso es lo que yo quiero que sean unos seguidores de Jesús tremendos, que ustedes amen a Jesús con todo su corazón, que le sirvan, que vivan llenos de su gracia, de su amor, de su poder y de su favor. La cuarta característica de un verdadero discípulo del Señor está en Mateo 28, en el versículo 20, ahí adelantico, donde estábamos ahorita. Dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Entonces, la cuarta característica es, un verdadero discípulo siempre tendrá disposición para aprender. Siempre querrá aprender, ser enseñado por la palabra, ser instruido, ser edificado. Eso siempre va a suceder con un verdadero discípulo. Va a tener esa actitud de querer aprender, de querer recibir de Dios. Siempre sabe que, Dios mío, la palabra de Dios es tan bella, es tan preciosa y siempre va a ser una persona enseñable. Es una buena característica e importante característica para todos nosotros, que debemos ser enseñables. Debemos querer ser personas que aprenden, que reciben humildemente. Acuérdate que esta iglesia se llama Berea y una de sus características es eso, ¿no? Que recibieron la palabra con toda solicitud, según Hechos 17, 10 al 11. Entonces, tener esa disposición a aprender. Y la quinta y última, que está ahí mismo en ese versículo 20, dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Entonces, la última característica de varias, solamente quise citar estas 5, es la obediencia. La obediencia. Un verdadero discípulo del Señor que está creciendo en sus caminos, que está creciendo en el Señor, es obediente a la palabra. Por eso recibe la enseñanza. ¿Para qué? Porque quiere obedecerla, porque la quiere poner en práctica en su vida. Ok, entonces, habiendo hecho estos puntos, trato como de colocar un contrapeso a estos cargos que Esteban señaló contra los líderes religiosos de su época. Ya que conocemos algunos rasgos que Dios desea para nosotros, que nos muestra que somos verdaderos discípulos, entonces ahora quiero que hablemos ahora sí de esos cargos que Esteban presentó contra ellos. Son fuertes, pero vamos a verlos punto por punto. Y estas palabras van directo al corazón de esos líderes religiosos de la época. Que tal vez con esto también Dios pueda sacar cualquier fariseísmo que haya en nuestro corazón, cualquier apariencia de piedad. Que Dios saque todo eso. Qué bueno que usted en este momento le dijera al Señor, Señor, saca de mí cualquier falsa apariencia. Saca de mí, Señor, si yo estoy creyéndome que soy cristiano y no lo soy, déjame entenderlo en este domingo para poder en realidad ser un verdadero discípulo tuyo. Entonces, Esteban dijo, en primer lugar, dijo pueblo terco. Pueblo terco, ese es el primer cargo contra ellos, la terquedad, la terquedad. ¿Por qué dijo tercos? Porque esa terquedad se refiere a la respuesta que ellos no dieron, a la sobreabundante, pero sobreabundante evidencia divina que respaldaba a Jesús y a su mensaje. Definitivamente ellos fueron muy tercos, muy tercos. Ellos vieron todo lo que hizo Jesús. Pero ellos fueron absolutamente tercos. No vieron todo lo que Dios hacía. No podemos olvidar que Israel como nación tuvo grandes privilegios, pero muy grandes. Uno de ellos, por ejemplo, es que ellos como nación recibieron la revelación específica de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Ninguna otra nación en la historia, a ninguna otra nación, Dios se manifestó a ellos como Dios, de esa manera. Recordemos que ellos en el libro de Éxodo estaban siendo esclavos y Dios se revela a Moisés y después se revela a ese pueblo, ¿verdad?
con ninguna nación hizo Dios eso. Después les da la ley escrita con sus propios dedos. Todo esto hace parte de una revelación especial que Dios tuvo con ellos. Entonces, entre más Dios manifiesta su gracia, más debe ser nuestra responsabilidad ante eso. Por eso Esteban dice pueblo terco, pueblo terco. Ellos habían sido supremamente tercos. Estos religiosos a los que se está dirigiendo Esteban sabían y conocían todo esto de primera mano, porque ellos eran estudiosos de la palabra. Pero añadía su terquedad el haber tenido al Dios hecho carne entre ellos y en haberlo rechazado. Eso subió aún mucho más todavía su estado de terquedad. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 11, 20 al 24. Mateo 11, 20 al 24. Dice, luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día de juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. Y a ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio a un Sodoma le irá mejor que a ustedes. Qué fuertes palabras, ¿verdad? Pero ¿sabe qué me impacta? Hay gente que dice, no, los milagros, los milagros ¿para qué? Los milagros no cumplen ningún propósito. No, yo pienso algo diferente. Yo creo que Dios hace milagros, ¿sabe por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Sí, claro, Dios sigue haciendo cosas tremendas. Pero ojo, porque entre más milagros recibamos, pero más milagros rechacemos para acercarnos a Dios, eso será usado como un elemento de juicio. ¿Sí? Hay gente que, claro, yo entiendo, quieren ver milagros y es maravilloso ver la mano de Dios obrar, como Él puede hacerlo. Pero ojo, podemos ser parte de un pueblo terco cuando vemos todas las cosas que Dios hace, pero no respondemos. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Y tú, cómo respondes a los milagros de Dios? ¿Cómo respondes a lo que Dios te ha mostrado? ¿Cómo respondes tú a todos esos favores, oportunidades y manifestaciones de su bondad hacia ti? ¿Cómo respondes? ¿Caes de rodillas, agradeces o simplemente sigues pensando, no, esto es una coincidencia? No, yo definitivamente, por más de que Dios haga esto, no me voy a acercar a Él. Cuidado. Si tus ojos han presenciado la majestad de Dios al obrar con sus milagros y con poder, lo más sensato es que te vuelvas a Él inmediatamente. Pero si aún viendo lo que viste persistes en tener una apariencia religiosa, pero no cambias, debes tener cuidado. Debes tener cuidado. El primer cargo que Dios levantó contra los líderes religiosos de su época era eso, la terquedad. Fueron tercos. Yo creo que Dios a cada día, mire, un milagro que para los que buscan milagros, que tú estés de pie, eso es un milagro, ¿sabías? Que tú estés respirando es un milagro. Que hoy estemos con vida es un milagro. Es uno de muchos milagros que tú debieras meditar. Definitivamente, mira cómo el Señor, cuando hace milagros, espera
que quienes lo reciben puedan volverse a Él en arrepentimiento, en gratitud, en alabanza y en honra hacia Él. Meditemos un poco en eso. Segundo cargo. El segundo cargo que Esteban levantó contra ellos fue paganos de corazón. Paganos de corazón. Aunque parecían ser líderes religiosos, en verdad su corazón era pagano. Era incluido hacia la idolatría. Era inclinado hacia las cosas perversas. Es increíble esto, pero esa era la condición espiritual de los que debían guiar al pueblo de Dios en esa época. Mira cómo Dios desnuda los corazones de estos hombres. ¿Pero por qué lo hace Dios? Porque ya Él ha sido insistente en llamarlos al arrepentimiento. Han sido tercos, y entonces ya Dios empieza a desnudar la oscuridad de sus almas. Y lo segundo que Dios llama es paganos de corazón. Paganos de corazón. Dice Mateo 15 del 7 al 9, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ese segundo cargo de tener un corazón pagano, sencilla y llanamente, quiere decir que Dios no es el centro de sus vidas. Que aparentemente ellos dirigían las cuestiones religiosas del pueblo de Dios, pero Dios no era el centro de su vida. Dios no era el centro de su vida, era simplemente una apariencia, porque Él dice que ese pueblo lo honraba, ¿de qué manera? Con sus labios, pero dice, pero su corazón está lejos de mí. No podemos servir a dos señores, no podemos honrar a Dios y honrar a los ídolos. Debemos dar toda nuestra adoración y honra a nuestro Señor. ¿Y tu corazón cómo está? ¿Es exclusivo para Dios o hay paganismo en él? ¿Cómo está tu corazón con el Señor? ¿Es en realidad tu alabanza, tu adoración desde el corazón o es simplemente de labios hacia afuera? Debemos tener cuidado y cuando vemos estos cargos que Dios levanta contra ellos, también nosotros debemos analizar si podemos caer en alguno de ellos, ¿verdad? Tercero, Él dice que ellos eran sordos a la verdad, sordos a la verdad. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Si ellos hubieran escuchado atentamente el mensaje de Jesús, sus vidas hubieran sido salvadas y renovadas. Pero ellos habían resuelto no oír aún antes de que les hablaran. ¿Sí me entiende esta frase? Ellos eran sordos porque habían decidido no oír aún antes de que les hablaran la palabra de Dios. Eran sordos con rebeldía. Dice Mateo 13 del 11 al 15. Mateo 13 del 11 al 15. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Parte de esa rebeldía de esas personas era justamente el cerrar sus oídos a la verdad, cerrar sus oídos a la verdad. Cuando Jesús está hablando esta palabra en Mateo, Él dice, a los que escuchan mis enseñanzas
se les dará más comprensión. Por eso el Señor hablaba a través de parábolas, ¿verdad? Para que aquellos que oyendo no entendieran. Y dice, y tendrán conocimiento en abundancia. Entonces, el tercer cargo contra estos líderes religiosos era que ellos eran sordos a la verdad, sordos a la verdad. Y tú, dime, ¿qué pasa en tu vida cuando escuchas la palabra? ¿En verdad la estás escuchando? ¿En verdad tú la atiendes? ¿En verdad tú estás orando para que Dios hable a lo más profundo de tu ser? Para que te dé vida, para que te dé dirección. ¿En verdad estás dispuesto a humillarte ante el Señor cada vez que abres la Biblia? ¿Estás dispuesto a que eso suceda? ¿Escuchas la palabra? ¿La obedeces? ¿Meditas en ella con la disposición de que el Espíritu de Dios te ilumine y tu vida sea transformada? ¿Pasa eso? ¿Pasa eso a diario? ¿Pasa eso en tu vida? ¿O tu único deseo es simplemente tener la Biblia como un amuleto de la suerte, abrirla donde caiga, meter la mano ahí y decir, bueno, Señor, esto es lo que tú me vas a hablar hoy? ¿Cómo estás tú recibiendo la verdad? Dime qué ha pasado con cada mensaje que Dios te ha permitido recibir cuando un pastor o alguien te predica el Evangelio. ¿Qué pasa cada vez? Tu vida es transformada, sales pensando, está bien Señor, hoy me hablaste, voy a cambiar esto, voy a perseverar en hacer aquello, voy a tomar estas decisiones, voy a abandonar esto que tú me pides. ¿Estás siendo tú transformado, retado a través del mensaje de la palabra? Porque si no está pasando eso, entonces estás siendo sordo a la verdad. Estás siendo sordo a la verdad. Y hay que tener cuidado con eso. Porque qué terrible uno recibiendo tanta palabra que viene del Señor y que nuestra vida siga siendo la misma. Eso no puede suceder. Miremos otro cargo más. Cuarto cargo. Esteban dijo que ellos resistían al Espíritu Santo. Dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, es quien nos está llamando a diario al arrepentimiento. Nos muestra que nuestra vida necesita darle gloria a nuestro Hacedor. Es por medio de Él que nuestros ojos son abiertos al Evangelio. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda a vivir de una manera santa. Es Él, es Él. Resistir al Espíritu Santo fue lo que llevó a los líderes religiosos de la época a cerrar sus oídos a la obra de Dios. Tuvieron la oportunidad de ser perdonados y restaurados, pero ellos resistieron la obra del Espíritu de Dios. Es que Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores. En realidad no hay ni un solo justo, dice la Biblia, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Dios no vino a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Constantemente nos llama a perseverar, a amar a Dios, a que nuestras vidas sean transformadas. Nosotros, mis hermanos, también debemos tener cuidado de resistir al Espíritu Santo, de rechazar su gracia, su amor, su compañía, su poder que nos transforma. Podemos creer que somos discípulos de Cristo, pero aún así rechazar el Espíritu de Dios. ¿Estás creciendo en el fruto de su Espíritu? Si tú miras hacia atrás, ¿es cada vez más evidente en ti el fruto del Espíritu de Dios? ¿Anhelas cada día crecer más y más en santidad? ¿Anhelas crecer más en el Señor? ¿Es el arrepentimiento y la confesión un hábito diario en ti? ¿Buscas comunión con Dios? ¿Apartas unos minutos de tu día para tener comunión con Dios a solas? ¿Es esto? Porque si esto no está pasando, tú estás resistiendo el Espíritu de Dios. Tú estás resistiendo el Espíritu de Dios. Si no hay arrepentimiento, si no buscas la palabra de Dios para leerla, si no buscas a Dios en oración.
Si no estás buscando crecer más en Jesús, entonces ¿sabes qué pasa? Estás resistiendo al Espíritu Santo. Porque eso es lo que el Espíritu Santo desea. Colocar en ti todos aquellos deseos para que tú agrades a Dios y los lleves a cabo. Las respuestas a estas preguntas te harán saber si estás recibiendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti o si por el contrario lo estás rechazando. Y quinto y último cargo, y ese es el último cargo y con este termino, Esteban dijo, ustedes repiten los errores de sus antepasados. Esta situación no era algo novedoso en la generación de Esteban. Era algo que venía sucediendo desde hacía mucho tiempo. Las generaciones que vivieron antes de Esteban y antes de los líderes religiosos de la época de Esteban fueron varias. Y ellos siguieron generación tras generación repitiendo los mismos errores. Como por ejemplo, silenciaron las voces proféticas. Dios les había enviado profetas para llamarlos al arrepentimiento. Pero ellos ¿qué hicieron? Mataban inclusive a los profetas. Los asesinaban, no resistían la voz de Dios que los llamaba a un arrepentimiento, que los volvía a abandonar sus pecados y volverse a Dios. No miraron a la falsa religiosidad de sus antepasados y quisieron ser verdaderos adoradores. Ellos no quisieron abandonar eso. Se conformaron con dejarse llevar por la tradición que estaba inundada de ideas humanas y no por la palabra de Dios. Repitieron los mismos errores de sus antepasados: ser duros de corazón, ser aparentes, tener una apariencia de religiosidad, pero no había una verdadera vida espiritual en ellos. Y por eso, mira lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículos 7 al 9. Marcos 7, del 7 al 9. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Entonces, cometer los errores del pasado también fue un cargo que Dios levantó contra esos líderes religiosos. Y es no aprender de esos errores, seguir tomando las tradiciones hechas por hombres y hacer de eso una vida espiritual cómoda. Mis hermanos, ¿de qué manera entonces nosotros estamos siguiendo a Dios? ¿Estamos tomando un hábito religioso, repitiendo ideas humanas, o buscamos la verdad en la palabra para ser verdaderos adoradores? Todo esto, mis hermanos, nos debe llevar a meditar entonces en cómo es nuestra vida espiritual. ¿Cómo es nuestra vida espiritual? ¿Somos o parecemos? ¿Somos verdaderos discípulos o parecemos ser discípulos? Debemos meditar en esto en este día domingo. Dios permita que cualquier cosa que no pertenezca a ser un verdadero discípulo se vaya de nuestra vida. Y que hoy meditemos a través de estos cargos que Dios levantó contra esos líderes religiosos. Lamentablemente uno diría, oiga, qué chévere que ellos se hubieran arrepentido y hubieran dicho, ¿sabe qué, Esteban? Usted tiene toda la razón. Pero no fue así. Mira lo que dice el versículo 54. De Hechos, estamos en Hechos 7. Hechos 7, 54. Dice, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. Qué tremendo eso, ¿no? En lugar de arrepentirse, se enfurecieron, no resistieron. No hubo arrepentimiento, no hubo cambio. Se enfurecieron. Pero lo lindo de esta historia es que Esteban es el primer mártir de la iglesia primitiva. Es el primer creyente que muere por causa de la fe en medio de la iglesia primitiva. Pero su muerte nos muestra algo.
Y es que es preferible vivir para el agrado de Dios que para el agrado de los hombres. Dice versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Finalmente, mis hermanos, Esteban era un hombre lleno del Espíritu, mientras que los líderes religiosos no tenían el Espíritu de Dios. Mientras que Esteban vio los cielos abiertos, los líderes religiosos taparon sus oídos y se enfurecieron y mataron a pedradas a Esteban. No importa, mis hermanos, pero tenemos que vivir con la perspectiva correcta. Cuando los cielos fueron abiertos y Esteban pudo ver a Dios y a Jesús sentado a su diestra, ¿saben a mí qué me anima a ver ese versículo? Que siempre vivimos bajo la mirada de Dios. Que siempre vivimos y debemos vivir para agradar a Dios. Un verdadero discípulo vive bajo esa perspectiva, bajo la perspectiva de que todo lo que hace es para agradar a Dios y a nuestro Salvador. Un fariseo o un hipócrita espiritual no vive de esa manera. No está consciente de que después de esas nubes y en ese cielo maravilloso hay un trono muy, muy alto, que es el trono de nuestro Dios Todopoderoso. Y para Él es que debemos vivir, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, esa es la reflexión para nosotros en este día. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser verdaderos discípulos, ser y no parecer. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este día domingo por este mensaje, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú hoy nos enseñas, nos recuerdas lo importante que es ser y no parecer, Señor. Lo importante que es caminar verdaderamente siendo tus discípulos, creyendo en ti, obedeciéndote, arrepintiéndonos a diario, Señor, aprendiendo de la palabra, haciendo discípulos. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en esos rasgos, en esas características, en esa práctica de vida cristiana. Pero ayúdanos a desechar, Señor, cualquier tipo de fariseísmo en nuestra vida, Señor. Quita de nosotros toda terquedad ante tu gloria, Señor, y perdónanos si a veces viendo tantas cosas que tú haces, aún con eso, Señor, tampoco cambiamos y no reaccionamos, Señor. Pero debemos tener cuidado porque ante más milagros recibidos, más será tu expectativa de un cambio, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que aprendimos hoy, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada característica que tú quieres que también evitemos, Señor. Gracias por esos cinco rasgos que habían en ellos, Señor. Líbranos de ser paganos de corazón. Líbranos, Señor, de honrarte con nuestros labios, pero que nuestro corazón esté simplemente dado como un altar para otras cosas. Líbranos de eso, Señor. Limpia nuestro corazón. Perdónanos. También en este día, Señor, perdónanos si hemos sido sordos a la verdad, si hemos escuchado tu palabra, Señor, pero no queremos ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos resistido a tu Espíritu. Señor, que creo que ese es el cargo todavía más peligroso de todos. Resistir a tu Espíritu. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos si hemos resistido la gracia de tu amoroso Espíritu, que nos transforma, que nos santifica. ¿Qué tal si usted le dice al Señor, Señor, perdóname si he resistido tu Espíritu en mi vida?
y permita que Él haga su obra de gracia y de transformación en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, en todo lo que le rodea. Señor, llena con tu espíritu a cada hermano y esta congregación, Señor. Llena con tu espíritu mi hogar, mi familia. Llena con tu espíritu nuestras vidas. No queremos resistirte, Señor, sino que tú hagas tu obra en nuestras vidas. Santifícanos. Señor, que cada día el fruto de tu espíritu sea más fuerte. Señor, que nuestro compromiso, nuestros hábitos espirituales se fortalezcan, se establezcan, Señor. Y perdónanos si hemos repetido los errores de nuestros antepasados. Perdónanos si nos hemos dejado llevar por la tradición y no por la escritura. Perdónanos, Señor, si hemos dejado, Señor, que esos errores, Señor, también sean parte de los nuestros. Ayúdanos a aprender de esos errores, pero no a repetirlos, sino a ser personas que cambiamos la historia de nuestra generación, Señor. Te pido que cada uno de mis hermanos en casa, en familia, pueda ser un gestor de cambio en su familia. Una persona que haga las cosas bien, Señor, en sus hogares. Una persona que no repita los errores de sus antepasados. Señor, en el nombre de Jesús, danos la fortaleza para no continuar con los patrones que a veces aprendemos de nuestros antepasados. Solamente desechar lo malo y retener lo bueno, Señor. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por su asistencia, por estar conectados. Quiero decirles que esperamos, si la voluntad de Dios nos lo permite, ya el próximo domingo tener ya reunión presencial. Obviamente seguimos con todo el tema del protocolo, con un número reducido, con inscripción, con el distanciamiento, con todo el tema. Lo haremos si el Señor nos presta la vida de aquí al próximo domingo. Y estaremos el miércoles, obviamente, teniendo nuestra reunión entre semana. Les mando un abrazo muy grande y recuerda esto, es mejor ser y no parecer. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.